Vamos a leer la palabra de Dios. La palabra de Dios es 2 Corintios 12, desde el 7 hasta el 10. 2 Corintios, capítulo 12, versículo 7 hasta el 10. Vamos a leer intercalado. Y para que la grandeza de la revelación no se exalte desmedidamente, me fue dada un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enaltece sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quitase de mí, y me ha dicho: bastante mi gracia, por mi poder se perfecciona la debilidad. Por lo tanto, de nueva gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas y en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Padre Dios glorioso, en el día de hoy también nos has reunido a cada uno de nosotros y te queremos dar gracias porque nos has amado a nosotros y nos quieres dar tu bendición. Ayuda, Señor, que el corazón de cada uno de nosotros podamos estar llenos de tu palabra y del Espíritu Santo. Padre Dios, te queremos por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Dale la bendición a Cheo, también dale la bendición a Kim Jong-ho, también dale la bendición a Kim Jae-sik, también dale la bendición a Kim Song-min, también dale la bendición a Hwang Hyung-yi, también dale la bendición a Kim Dok-doo, dale también la bendición a Koo Myung-suk, también la bendición a todas las personas que han ofrendado delante tuyo, también a Cho Sung-ju. Y también, Señor, dale la bendición a cada una de las personas que han ofrendado delante tuyo. Ayuda, Señor, que cada uno de estos miembros que han ofrendado delante tuyo, aunque no hemos llamado a cada uno de ellos, recuérdalo, Señor, a cada uno de ellos y escribe su nombre en ese libro de la vida. Y recuérdalo, Señor, a cada uno de ellos. Ora, Señor, en cada uno de ellos para que tú seas el que seas orando. Padre Dios, ayuda, Señor, para que ellos verdaderamente puedan ir más cerca tuyo y puedan arrebatar del reino de los cielos y puedan esforzarse en su vida de fe. También el día de hoy, ayuda, Señor, que no sean tentados por el enemigo. En el nombre de Jesús, amén. Les bendigo en el nombre de Jesús a todos los miembros que han dado la ofrenda de Dios. En este segundo avivamiento de la sanidad, ya estamos a nuestro último día. Y obviamente más adelante vamos a tener más avivamientos de sanidad y espero que todos ustedes puedan venir y puedan tener más esperanza para que puedan recibir la gracia de Dios. Entonces nosotros continuamente hemos hablado sobre los enfermos. Pues la verdad es que Jesús es nuestro Señor. Y también Él es quien perdonó nuestros pecados y quien nos da la sanidad a nosotros. Pero la verdad, esta es la obra de Cristo. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Lo que yo he venido en esta tierra no es para hacer mi voluntad, sino vine a hacer la voluntad del Padre. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Por eso entonces la obra que Jesús hace, nos perdona de nuestros pecados y también sana a los enfermos. Pero entonces hoy en día los cristianos toman negativamente el sanar a los enfermos. Pero entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que ellos dicen? Es que ellos están solamente recordando, teniendo una memoria de que Jesús hace 2000 años obró de esta forma. Pero la verdad es que nuestra vida de fe no es el recordar, tener una memoria de que Jesús obró de esta forma anteriormente, sino que es el hecho que de la misma forma que como Jesús obró en ese momento, es aceptar que eso ocurre en este momento y es creerlo en nuestros corazones y es obedecerlo. Ese mandamiento que hizo hace 2000 años, ahora en este momento, en este presente,
En esta generación en la cual nosotros estamos viviendo, nosotros tenemos que obedecer ese mandamiento. Entonces, la persona que ha obedecido hace 2000 años, o hace 1000 años, o hace 100 años, obedece de la misma forma y su efecto es igual. Aunque el hombre tiene su límite, tiene su momento en que va a morir, pero la verdad es que la palabra de Dios no tiene ese límite, no tiene esa expiración. Pero entonces esa palabra que Jesús dijo hace 2000 años, esa obra que hizo hace 2000 años, nosotros en este momento, que hemos nacido en este momento, ocurrirá de la misma forma dentro de nosotros. O sea, tenemos que obedecer esa palabra de la misma forma. Pero si nosotros no oramos de esta forma, obviamente esa es la razón por la cual no tenemos esas manifestaciones. Nosotros podemos ver que en el cristianismo cada una de las personas, o también de las iglesias, hacen que se arrepientan. Pero si verdaderamente creen en ese arrepentimiento, pero la verdad ni siquiera creen en esto. Pero entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos dice a nosotros? En el día del juicio, que las personas que estuvieron en Nínive van a juzgar a las personas de este momento. Porque las personas en el pueblo de Nínive, en ese tiempo, cuando Jonás fue a Nínive y predicó, todas esas 1000 personas que estaban en ese lugar, al escuchar la palabra de Jonás, también hasta el rey y hasta todo el pueblo se arrepintieron delante de Dios. Pero entonces, aunque existe esa voz que es mucho mayor que Jonás, que la de Jonás, las personas de hoy en día no se arrepienten. Pero entonces uno al arrepentirse, ¿uno qué lo puede obtener? Pero entonces si Nínive no se hubiera arrepentido, entonces ellos ciertamente hubieran sido destruidos. Pero ellos, el pueblo de Nínive, al arrepentirse, tuvieron la salvación, no murieron. Por favor, queridos hermanos, en el día de hoy, usted y yo, si creemos en esta palabra, entonces dentro de nosotros, ese pecado que nos lleva a la muerte, que nos lleva a también la enfermedad y a cada uno de los conflictos, en un solo instante, todas estas cosas, deberían desaparecer completamente dentro de nosotros al arrepentirnos. Pero entonces las personas no creen toda la obra que Jesús ha hecho. Estamos hablando del cristianismo en el presente. Si ellos hubieran creído en todas esas cosas que Jesús hizo, entonces hubieran tenido las gracias por recibir el perdón de pecados. Pero entonces ellos, como aceptaron, tienen ese arrepentimiento en sus corazones, tienen la libertad. Y luego también tienen la sanidad de las enfermedades. Y entonces también su carne tiene esa libertad. Pero sin embargo, el cristianismo es de hoy en día. Ellos, cuando escuchan de que han sanado a los enfermos, dicen que es herejía, dicen que esto está mal. Y también dicen que ese es el misticismo. Pues la verdad, ni siquiera saben qué es el misticismo. Cuando hablamos sobre el misticismo, estamos hablando de la religión. La religión se trata de ser místico. ¿Por qué? Porque no tienen esa revelación, sino que cada uno de ellos, con sus propios sentimientos, dependiendo de su justicia, de su convicción, y es el tratar de hacer algo por medio de lo que él tiene. Este es el misticismo. Y por eso entonces, como ellos no tienen esa inteligencia, no tienen esa sabiduría, también su congregación también es lo mismo. El sanar a los enfermos no es algo místico, no es algo misticismo, no es algo que Kim Ki-dong lo haya hecho, lo haya creado, sino que esto es lo que Dios nos ha dicho y esto es lo que nos ha revelado. Ustedes sanen a los enfermos, levanten a los muertos, hagan que los sordos puedan oír, hagan que los ciegos puedan ver. Y entonces también echen fuera demonios, hagan de esta forma. El Señor es quien nos ordenó que hiciéramos de esta forma, y Él es quien reveló esto.
Por favor, queridos hermanos, si nosotros seguimos y obedecemos esa palabra según la revelación de Dios, esto no es algo místico, sino que es solamente la obediencia. El misticismo es algo que no tiene la revelación. Por eso entonces si nosotros vemos en el cristianismo, también en la teología, cuando separa y diferencia a las otras religiones, entonces sí, pues podemos ver de que si uno piensa bien, uno puede entender pues el significado de esto, que por medio de la religión uno no puede tener. Pues uno obviamente con la religión no puede tener la salvación y el perdón de pecados, pero aunque todos los cristianos saben esto, ellos no lo enseñan. ¿Por qué? Porque podemos encontrar a muchas religiones, pero entre ellas está el cristianismo. Pero entonces nosotros, ¿cómo podemos separar el cristianismo con las otras religiones? Nosotros tenemos que saber de que el cristianismo es la religión de la revelación. Vamos a decir todos juntos, el cristianismo, por favor, no olviden eso, sino cada uno de ustedes entienden. Es la religión de la revelación. Pero entonces otras personas cuando escuchan esa palabra que les significa que la religión de la revelación, piensan que la palabra revelación es como la visión. Pero esto no es lo que estamos hablando. La revelación significa que Dios nos ha hablado a nosotros, que Dios nos ha ordenado a nosotros, que Dios nos ha ordenado de cómo tenemos que hablar, de cómo tenemos que actuar. O sea, y que cómo tenemos que pensar. O sea, es hacer todas esas cosas según como Dios nos ha ordenado a nosotros. Esa es la revelación. Por eso si nosotros vemos la fe de Abraham, ¿qué es lo que nosotros obtenemos de esa fe? Es de la promesa. Cuando hablamos de la promesa, estamos hablando de la revelación. El primer pacto es la revelación. El nuevo pacto también es la revelación. Lo que ustedes y yo estamos creyendo, nosotros no estamos hablando de nuestra propia convicción. Si nosotros vemos en las palabras del mundo, desde pequeños nosotros podemos escuchar de que si nos esforzamos en esta tierra, vamos a tener pues la respuesta de del cielo. Por la verdad, esto no es algo que es relacionado con el cristianismo, sino que solamente esto es relacionado con el destino, con las cosas que son místicas. Si nosotros vemos a las brujas y ellos forman a los ídolos y entregan su disciplina a sus dioses. O sea, es algo místico. Pues si nosotros hablamos de que uno tenemos que actuar bien en esta tierra para poder tener algo del cielo, esto es algo místico, esto no es algo que viene del cristianismo. Por eso el camino para que nosotros podamos vivir, tenemos que recibir esa palabra de la revelación. Si nosotros vemos en Juan, que nos dice a nosotros, pero aunque ustedes no escuchen mi palabra, yo no he venido a ustedes a juzgar. ¿Por qué? Porque yo vine en esta tierra a salvarlos a ustedes. Pero si no creen en mí y ustedes no siguen mi palabra, entonces esta palabra que ha salido de mí los juzgará en el tiempo en que venga. ¿Por qué? Porque mi palabra que yo estoy diciendo no es hecha por mi propia voluntad, sino es la palabra que Dios me ha ordenado que yo diga. Y yo sé, y ustedes sepan de que esa palabra es la vida eterna. O sea, esa palabra que Dios nos ha dado, esa revelación de Dios. Por eso Jesús también tuvo esa revelación, tuvo esa palabra. Pero entonces si no hubiera tenido esa revelación, y sin las profecías de los profetas, y esa profecía de que el Cristo tiene que nacer de Belén, si nosotros vemos en la Biblia, nosotros podemos encontrar de que en Miqueas nos dice que tiene que nacer el Cristo, el Mesías tiene que nacer en Belén, que tiene que ciertamente también nacer del cuerpo de una virgen, o sea, tiene que ser Emmanuel.
O sea, estas cosas tienen que caer exactamente. O sea, esta también es una revelación, debe haber la profecía. Y también la tercera revelación de profecía que dijo que tenía que ser el descendiente de David. Pero entonces nos está diciendo a nosotros que nosotros diferenciemos esto con la verdad. Pero entonces las personas ni siquiera conocen de eso. Y todos se convierten y caen en el misticismo. Pero entonces si una persona dice si es Cristo, entonces dice, ese sí es Cristo, que nos dice en Mateos 22, que en los próximos tiempos vendrán los falsos profetas y dirá que Él es el Cristo. Pero entonces, ¿qué fue lo que dijo? Ustedes no crean en ello, ustedes no escuchen esa palabra, ni siquiera vayan a ver. Aunque no importa si Cristo dice si está en el desierto, está en otros lugares. Pero entonces uno verdaderamente, esa persona está haciendo los diferentes poderes y está haciendo los diferentes prodigios. Pero sin embargo, pero entonces aunque las personas se reúnen en ese lugar para ver a lo que esa persona ha obrado, pero entonces las personas pueden pensar, ¿será que tengo que ir o no? Pues sí ver, porque todas las personas están yendo y están mirando, pero hay muchas personas que van y miran. Por eso entonces tenemos que ver de que si nuestra vida de fe es certera o no. Pero entonces con las personas cuando vengan delante del Señor, ¿qué va a decir? Yo he echado fuera demonios en tu nombre y yo he sanado a los enfermos con tu nombre. Jesús que va a decir, no te conozco. ¿Por qué? Porque solamente los que hacen la voluntad, según la voluntad del Padre, es el que es santo. Pero entonces uno cuando viene puede venir del Señor y puede decir como, yo he echado fuera demonios en tu nombre, yo he sanado en tu nombre. Pues no te conozco. Si nos alejamos de esta revelación de Dios, entonces no servirá. O sea, tiene que caer como el Señor nos ha revelado a nosotros. Queridos hermanos, ¿están entendiendo? Vamos a decir todos juntos, Jesús, ¿dónde tiene que nacer? O sea, como según la profecía, o sea, ¿dónde tiene que ser según la revelación, según la profecía? Entonces hay 3 revelaciones que nos dice de qué descendencia tiene que venir. De David. O sea, eso es lo que la profecía nos dice a nosotros. Tiene que salir de la genealogía de David. ¿Y por qué? Porque Él es el que así dominará toda la tierra de Israel. ¿De dónde tiene que nacer? Segundo, ¿dónde tiene que nacer? En Belén. Pero entonces esa es la forma, el hecho de que nosotros enfatizamos en la Navidad es porque Jesús nació, el hecho de que Jesús nació en Belén. Si nosotros vemos en el país de Corea, en Corea y en los Estados Unidos, ellos ponen la Navidad el 25 de diciembre, pero entonces en Rusia tienen su Navidad pues en enero, pues completamente como diferente. Pero entonces, ¿cuál es la verdadera fecha de la Navidad? ¿Será que es el 25 de diciembre o es en enero como lo hacen en Rusia? Pero la verdad esto no es importante. No significa de que que la Navidad es el 25 de noviembre. Nosotros podemos encontrar en Rusia que hay muchos más cristianos que Corea. Pero entonces como Corea ha recibido las diferentes influencias de los Estados Unidos, el 25 de diciembre es la Navidad. Pero el hecho de la Navidad no significa que tiene que ser el 25, sino que es el hecho de que enfatizar de que Jesús nació en Belén. ¿Dónde nació Jesús? ¿Dónde nació Jesús? En Belén. Esto es lo que tiene que caer. Esto es lo que tiene que caer ciertamente. O sea, esta profecía tiene que ser realizada ciertamente. O sea, tiene que ser descendiente de David y tiene que nacer en Belén. Y eso nosotros podemos ver
que al venir de la descendencia de David, nosotros podemos ver de que es según la carne, de la sangre, y también cuando nace en Belén, ahí es por medio históricamente en la carne, pero también espiritualmente tiene que acordar según la profecía y tiene que nacer de la cuerpo de una virgen. Y entonces, ¿qué nos dice? El Espíritu Santo concibe a Jesús en una virgen y hace que haga Emmanuel. ¿Por qué? Porque si no sale, entonces si no sale del vientre de una mujer, entonces no puede saber, no puede ser verdaderamente un hombre. No puede nacer como hombre. O sea, estas tres cosas tienen que ser realizadas verdaderamente. Por eso nosotros por medio del Espíritu pues Santo, por medio espiritualmente, sabemos de que Jesús nació por medio de la vientre de una mujer. Él es Emmanuel, Él es Dios, Él es quien nació en Belén y Él es el descendiente de David. Estas tres cosas tienen que verdaderamente ser realizadas, ser cumplidas. Por eso cuando nos dicen, si hay esta persona que está ahí, está orando por muchos poderes, otra persona está que nos está, por eso nos está advirtiendo que nosotros no miremos esto. Nosotros podemos encontrar a muchas personas que siguen pues a los otros pastores o siguen a los ancianos. Pero la verdad es que nosotros tenemos que ir ese camino en el cual Dios nos ha revelado, con esa revelación. Si nosotros vemos en las montañas, había una montaña que me habían invitado a una iglesia en unas montañas de Corea. Y entonces en esa iglesia pues había un pastor que decía de que él era el Cordero y él era Jesús. Él dijo que era Cristo y él era el Cordero. Y eso es algo que ocurrió en los años 60. Y hay muchas personas se reunieron en ese lugar y parecía hasta uno de los famosos fue allí, fue a ese pastor y también comenzó pues, y muchas personas le siguieron a él. Pero entonces en ese momento, él dijo que pues él puso, pues no sé si era sangre o si era pintura en en el agua y dijo que si ellos tocaran esa agua, ellos podían ser sanados y entonces hizo que pagaran mucho dinero para poder tocar ese agua. Pero esto fue en los años 60. Pero entonces muchas personas se reunieron y él decía que esa era la sangre de Cristo, que esa era el agua de Cristo. Queridos hermanos, nosotros no nos debemos alejar de la revelación de Dios. Nosotros no nos tenemos que alejar de ninguna forma de esta revelación de Dios. Pero entonces, aunque si yo recibo la salvación, yo entonces tengo que recibir la salvación según la revelación de Dios. Y de la misma forma, uno tiene que tener la sanación de las enfermedades por medio de la revelación de Dios. Pero entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Dios envía la palabra de Dios y esa palabra hace que nosotros tengamos la sanidad. También que nos dice en Juan, y también por medio de la palabra que yo os digo a ustedes, ustedes serán limpios. O sea, también recibir el perdón de nuestros pecados es por medio de la revelación de Dios. Pero entonces esa palabra, ¿de dónde viene? Que ese verbo que estaba junto con Dios y esa palabra que era Dios. Que ya les he dicho a ustedes anteriormente, aunque nosotros no hemos visto a Dios, nosotros hemos visto a Dios ¿por medio de qué? Por medio de la palabra. Pero entonces, ¿quién es el que testifica esa palabra? Es el Hijo del Hombre, quien ha venido en carne. Pero entonces, ¿quién es el que le testifica a Él? El Espíritu Santo.
Por eso nosotros tenemos que recibir el Espíritu Santo y tenemos para que nosotros podamos conocer a Jesús y para que nosotros tenemos que conocer y así podemos conocer a Logos y así nosotros podemos conocer al Dios Padre. Por eso entonces Jesús, ¿qué fue lo que dijo? No hay nadie que pueda venir al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque si nosotros no conocemos al Padre, no vamos a poder recibir la salvación. ¿Por qué? Porque ustedes pueden venir al Padre por medio de mí. Pero entonces, ¿qué es lo que dice? Aunque el ladrón quiera entrar a escondidas, pero el que nadie viene por mí, no, es ladrón y no pueden venir al Padre. Queridos hermanos, nosotros ¿a quién damos la gloria? Al Padre. Pero nadie ha visto al Padre. Pero entonces también no hay nadie que pueda negar al Padre. Pero entonces solo esto es algo que nosotros podemos conocer y por medio de la revelación de Dios. Pero entonces tenemos que tener esto según la revelación de Dios. No sé si ustedes están entendiendo. Es algo simple, pero ¿les están entendiendo? Estoy seguro que los miembros de nuestra iglesia son completamente inteligentes. Por eso, la palabra que nos ha revelado, ¿qué son los bereanos? Entonces, a los bereanos, al ver la obra que Pablo había hecho, pero entonces ellos se sorprendieron de todas las obras que Pablo hacía y hicieron. Y entonces ellos dijeron como, ¡ay! ¿Qué fue verdaderamente al ver esas grandes obras? Ellos como se sorprendieron a ver esto. Pero entonces, ¿ellos con qué verificaron la obra de Pablo? Esa palabra de Pablo. Ellos escudriñaron la palabra una y otra vez. Y muchos de ellos creyeron, no solamente los hombres, sino que también creyeron muchos de ellos, de distinción en griega. Eso es lo que nos dice en Hechos 17, del 11 a 12. O sea, ellos vieron la revelación que Pablo hacía y eso vieron y escucharon la revelación de Pablo. Pero ¿será que esto es según concuerda con la revelación? ¿Será que esto concuerda con la revelación que había los profetas dijeron? En ese tiempo no estaba el Nuevo Testamento, pero ellos miraron la profecía y miraron la palabra pues del Antiguo Testamento. Pero ellos cuando miraron esto, pero ellos, ¿qué decía sobre los bereanos? Ellos no eran todos los bereanos. ¿Qué eran ellos? Los bereanos verdaderamente. Ellos al escuchar la palabra de Dios, ellos no creyeron solo por creer, sino como ellos eran nobles. Pero ellos verdaderamente ellos no solamente escucharon solo por escuchar, sino que ellos vieron esa obra que Él hizo y Él verdaderamente miraron, verificaron si esto verdaderamente estaba escrito en las Escrituras y por eso ellos escudriñaron cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, así es. Esto concuerda con la palabra que nos ha dicho. Esto concuerda con esa revelación que nos ha dado Dios. Esto concuerda con la profecía. Él es que nació de Belén y Él es el descendiente de David y Él es el que nació de una virgen. Y esto cuando concordó completamente con las profecías, ellos dijeron, así es. Pero entonces nosotros podemos ver en Tesalónica, Berea fue comparado con Tesalónica. Pues si vemos a Tesalónica, las personas de Tesalónica, pero entonces cuando dijeron, ellos cuando escuchaban algo, así es, o cuando escuchaban algo negativo, sí es y no es. Pero entonces, ellos vinieron de la Tesalónica, era una de las naciones, era la capital de Grecia, pues que era desde antes de todo esto. También si nosotros vemos de dónde comienza la obra de la cruz, aunque la cruz
aunque la cruz, aunque pues con la medio de la ley de Roma crucificaron a Jesús, pero la cruz, del hecho de crucificar, fue como comenzó antes de Roma, por medio de esa historia de Roma, en Macedonia. Pero entonces, en ese momento, como en ese tiempo, Berea era uno de los, pues era la capital de uno de esos lugares más, pues, grandes. Y eran unos lugares donde había muchas personas que eran, pues, nobles y verdaderamente, pues, como era pues, de Grecia. Había muchas personas que eso eran de distinción y tenían la inteligencia y la sabiduría. O sea, eran personas educadas. Pues sí, entonces nosotros vemos que las personas que son educadas, ellos con su lógica, ellos pues juzgan y luego actúan. Pero entonces hay otras personas que no son educadas que comienzan a juzgar como ellos quieren con sus sentimientos. Entonces nosotros podemos ver de que como los bereanos eran nobles, significa que ellos no siguieron como lo que Pablo decía solamente por decir, sino que ellos pues pensaban, pues lógicamente, racionalmente. Y esto era porque los bereanos, como eran nobles, por eso ellos supieron de que esta palabra, esta obra que él hacía, concordaba exactamente con la revelación de Dios. Queridos hermanos, esa revelación, esa palabra que fue dicha hace 2000 años, nosotros hace 2000 años, nosotros no estuvimos en esa época. Sin embargo, nosotros en el día de hoy escuchamos a esa palabra y es el día de hoy, en ese presente, en el cual nosotros escuchamos esa palabra. Nos está diciendo que nosotros no endurezcamos nuestros corazones. Que nosotros no endurezcamos nuestros corazones. ¿Por qué? Porque las personas de antes, aunque ellos eran duros de corazón y como ellos no escucharon la palabra del ángel, también ellos eventualmente fueron destruidos. Pero en este momento, esa palabra que tiene el mismo efecto, ustedes escuchen la palabra de Dios. Una vez que ustedes han recibido la gracia, este efecto es por toda la eternidad. Una vez que si ustedes son sanados, este efecto es por toda la eternidad. Pero sin embargo, las personas comienzan a juzgar por sus propios sentimientos. Hay muchas personas que digamos, por ejemplo, que reciben la unción en sus cabezas y luego dicen, ay, doy gracias por Dios porque me ha sanado. Pero luego, otra vez, cuando sienten un poco de dolor en sus corazones, luego entonces dicen, ay, tengo que volver a recibir la unción, la imposición de manos. Pero entonces, ¿será que la sanación de Dios debe ser juzgada, debe ser criticada según con sus sentimientos? ¿Será que la sanación de Dios viene de la palabra de Dios? ¿Será que la revelación de Dios es que Dios nos dice a nosotros, tú que ya has sido sanado, vuelve a a tener el dolor en la espalda? Uno luego, digamos, por ejemplo, hay unas personas que, aunque tiene dentro de sí una enfermedad, pero entonces en el momento en que pone la mano en esa persona, esa enfermedad sale completamente. Nosotros sabemos de que cuando la imposición de manos, cuando el demonio sale, cuando ese dueño de esa casa sale, entonces esa casa comenzará a destruirse poco a poco. Entonces poco a poco se comenzará a destruir. ¿Por qué? Porque ese demonio sale, ese dueño cuando sale de esa casa, pero no significa de que esta casa completamente saldrá con él cuando salga, sino que ¿qué fue lo que Jesús dijo? Sanará. O sea, esa enfermedad poco a poco desaparecerá. Pero entonces las personas, luego de recibir la imposición de manos, entonces se tocan ese lugar donde les digo, ¡ay, todavía me duele! ¿Usted ha sido sanado? No, todavía no, me duele.
Pero entonces, ¿qué significa esto? Es que esa palabra de que Dios sanará no está en esa persona. Esa palabra de Dios que verdaderamente es por toda la eternidad, tiene efecto por toda la eternidad, no está en esa persona. ¿Qué fue lo que la palabra nos dice a nosotros? Jesús fue latigado y nosotros con ese latigo, nosotros tenemos esa sanidad. Y esa es la palabra que nos está diciendo, que nos ha dicho hace 2000 años, pero esa palabra, ese efecto sigue ahora en este momento. O sea, nos tenemos que retener esa revelación de Dios en cada uno de nosotros. Digan amén las personas que están entendiendo. Vamos a decir todos juntos, yo soy un creyente de la revelación de Dios. Yo soy un creyente con la revelación de Dios. Yo soy un creyente con la revelación de Dios. Vamos a decir todos juntos, yo soy un creyente con las emociones. Por favor, esto es el misticismo. Los que verdaderamente son nobles. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Ellos, al ver la obra de Pablo, escuchar la palabra de Pablo, ellos no creyeron completamente en ello instantáneamente. El ser noble no significa el vestirse bien, sino que él no es el creer instantáneamente la palabra de Pablo. Hay muchas personas que dicen, ay, ¿será que así es? Ay, sí, es verdad. Ay, aún no puede hacer de esa forma. Ay, entonces así tiene que ser. Esto no es lo que nosotros estamos hablando, sino que escucharon esa palabra. Y luego, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Ellos buscaron si verdaderamente esta es la palabra, si verdaderamente estaba en la palabra. Ellos escudriñaron la palabra. ¿Están entendiendo qué es el significado de la palabra noble? ¿Qué significa eso? De que ellos no tambaleaban según la palabra de Pablo, que dijo Pablo, sino que ellos verificaron y escudriñaron la palabra de Dios, y así era de esta forma. Queridos hermanos, como yo he creído de esta forma, y yo hasta este momento, aunque he recibido muchos conflictos y muchas aflicciones y mucha persecución, de todas maneras, yo no he tambaleado en esto. Espero que ustedes puedan tener su vida de fe hasta el final. Por favor, reciban esa fe de la revelación. Pero entonces, como les dije a ustedes, como ayer, a ustedes, aunque le puse en posición de mouse a ustedes, esto no es algo que Kim Gi-dong haya creado, sino que fue lo que Jesús dijo, ustedes pongan sus manos y sanará. Y entonces que no fueron que pongan las manos y hagan sanar a los enfermos. Y también Jesús, que fue lo que dijo, Él puso la mano y fueron echados fuera los demonios. Esta revelación de Dios y esta revelación, este mandamiento, tiene el mismo efecto en este momento y por toda la eternidad. Cuando nosotros hablamos en lenguas, hay muchas personas que malinterpretan eso, que el Espíritu Santo es el que está hablando cuando hablamos en lenguas. Pero la verdad, esto es algo en que está mal, sino que Él es el Espíritu Santo que hace que nuestro espíritu hable en lenguas. ¿Por qué? Porque Él es en lenguas, es que mi espíritu está orando. El hablar en lenguas no es que el Espíritu Santo hable, sino que yo, siendo espiritualmente mudo, el Espíritu Santo al venir en nosotros, yo que no tenía ese poder de hablar, el Espíritu Santo viene en mí y hace que yo pueda hablar según como el Espíritu Santo nos hace hablar. Nos da las nuevas lenguas, o sea, la nueva lengua. El Espíritu Santo es el que nos hace hablar de esta forma. Pero entonces, digamos, por ejemplo, si una persona hace, digamos, 20 años recibió el Espíritu Santo y habla en lenguas, y luego después de varios años viene en este momento y dice, y vuelve a hablar en lenguas, y comienza a dudar diciendo, ay, ¿será que estoy hablando en lenguas o no? Por favor, miren a las personas cuando hablan. ¿Será que ellos murmuran pues entre sí? ¿Será que ellos hablan entre sus dientes? Hay muchas personas cuando le preguntan, ¿de usted dónde vive? Si habla así, esa persona le dirá, hable claramente, hable más fuerte.
Y entonces cuando le dicen, ¿cómo se llama usted? Es Kim Gi-dong, soy Simón. ¿Dónde vive usted? En Yeongdeunpo. O sea, uno habla claramente. Y también cuando uno dice, buenas tardes, o también cuando habla. Pero si no abre las bocas, entonces uno ¿cómo va a entender lo que esa persona está diciendo? Uno también cuando le dice como te amo, por favor, ustedes también, dijo. Abran sus bocas con todas sus fuerzas. Vamos a decir, Dios te amo, Dios te amo, Dios te amo. Por favor, uno, pues si quiere que ser un cantante, uno, que podemos ver que a los cantantes y los que no cantan, ¿qué es la diferencia entre ellos? Es que en cómo abren la boca o no. Hay algunas personas que cuando alaban también no abren sus bocas. Pero entonces, uno ni siquiera puede entender lo que esa persona dice. Creo que está cantando, pero la verdad uno no entiende lo que está verdaderamente diciendo. Si nosotros vemos a las vacas también, ellos abren pues sus bocas. Pero entonces el Espíritu Santo cuando viene en nosotros les hace que puedan hablar según el Espíritu Santo. No significa que el Espíritu Santo esté hablando en lengua, sino que el Espíritu Santo al entrar en nosotros, Él hace que nosotros podamos hablar en lenguas. Él hace que nosotros podamos comenzar a hablar en lenguas. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo ahora? Estoy hablando y solamente diciendo algunos sonidos. Estoy hablando, ¿verdad? Si nosotros no hablamos, entonces uno comienza a hablar como, pues, así. Y también hay unas personas cuando hablan en lenguas que están al lado, no se esfuerzan. Pero hay unas personas que parecen como serpientes porque, pues, con sus lenguas, pues, sacan y van. Pero entonces como no hablan, con su boca, como no abren sus bocas, entonces sus lenguas, la razón por la que salen y salen de su boca y vuelven a entrar. Por favor, que nos dice la palabra del Señor, que Él nos da el Espíritu Santo para que nosotros podamos hablar según el Espíritu Santo. También cuando ustedes oren con el Padre Nuestro, hablen como si estuvieran hablando. Vamos a decir todos juntos, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Danos el pan de cada día. Líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Por favor, hablemos con más fuerza, como si estuviéramos hablando. También, cuando ustedes, ahora vamos a hablar en lenguas, pensando que ustedes estaban, como si estuvieran hablando. Hablen en lenguas como si estuvieran hablando. Hablen en lenguas, no como si estuvieran solamente diciendo sonidos, sino hablen en lenguas. Hablen en lenguas. Hablen en lenguas como si estuvieran hablando. Queridos hermanos, aunque ustedes han recibido la gracia hace 20 años y aunque ustedes han recibido el Espíritu Santo y están hablando en lenguas, en este momento ustedes también luego de 20 años pueden hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque es algo que Dios nos da a nosotros. Como les he dicho a ustedes ayer sobre la gracia y sobre los dones, Dios dice que cuando nos da a nosotros la gracia, hace que esto sea nuestra pertenencia. La gracia y los dones es algo pues igual, pero entonces la gracia, ¿cómo lo podemos recibir? Es que nosotros lo hemos recibido sin ningún mérito nuestro, que ninguno de nuestros méritos, o sea que no es nada de lo nuestro, que nosotros lo hemos obtenido como regalo. Dios que nos ha dado a nosotros la gracia.
Por eso si nosotros vemos en el pasado, nosotros podemos ver de que en el pasado, cuando estuvieran los reyes, entonces en el pasado ellos daban los reyes daban pues los diferentes como bendiciones a las personas. Pero entonces le daban también daban el perdón de sus pues digamos si una persona había cometido un pecado, entonces el rey le daba a él el perdón, pero entonces también le daban pues como el veneno para que murieran, aunque pues para que tomaran por el pecado que había cometido. Pero esto cuando le decían que tomara ese veneno, no era para que muriera, sino que les daban como el perdón. Por eso cuando el Señor nos da a nosotros ese perdón de pecados a nosotros, es nuestra pertenencia, es algo nuestro, no es algo que Dios nos quite a nosotros. Por eso nos está diciendo que nosotros recibamos los dones de la sabiduría, del conocimiento, de la profecía, también de las visiones y también de hablar en lenguas y también de la interpretación de lenguas y de la distinción de espíritus. Pero entonces, ¿qué fue lo que el Señor nos dice a nosotros? Como ustedes han dejado su fe, ustedes han saboreado de los dones y han dejado a Dios, y no habrá otro arrepentimiento para esa persona. O sea, han visto y han experimentado y han saboreado los dones y se han dejado. Por favor, por eso cuando Dios nos da a nosotros, ahora es nuestra pertenencia y está dentro de nosotros y no tiene una expiración, sino que es la gracia que nosotros tenemos por toda la eternidad. Por eso, yo, Simón, esa gracia que yo he recibido hace el año 60, yo todavía sigo usando esa gracia. En toda mi vida he vivido con esa gracia que me ha dado a mí. Queridos hermanos, la vida de fe no es que nosotros no tengamos nuestra vida de fe porque Dios no nos ha dado a nosotros la gracia, sino que es porque nosotros no creemos en la gracia que nos ha dado y nosotros dudamos de esa gracia que nos ha dado y ni siquiera nosotros usamos esa gracia. Pero entonces, como nosotros no usamos esa gracia, entonces no tenemos más opción que recibir la instrucción y caer. ¿Qué fue lo que la Biblia nos dice a nosotros? Yo he dado a ti esa obra y tú, ¿por qué no lo has hecho? Pero entonces, como esa parábola que nos dice la palabra de Dios, que había un hijo mayor y un hijo menor, entonces le preguntó él que el padre le había dicho al mayor que hiciera esto, pero él al principio no lo hizo, pero luego lo hizo. Pero entonces el menor, aunque le hizo el mismo mandamiento, él dijo que sí, pero eventualmente no lo hizo. Pero entonces, ¿cuál es el que hizo bien? Por favor, Dios nos ha dado a nosotros la obra, pero entonces hay muchas personas que no hacen la obra que les fue dada por Dios. ¿Quién es Satanás? Ese Satanás y ese ángel que verdaderamente era ese ángel que tuvo ese mandamiento de Dios, ese ministerio de Dios, pero luego se convirtió en ese dragón y él a caer y cayó. Él fue enviado en esta tierra con todos sus ángeles y él se convirtió en el diablo y Satanás. Y él se convirtió en rey del universo. Por favor, queridos hermanos, ustedes por favor lean ese libro que hemos publicado. ¿A dónde irá mi espíritu? Por favor, todos, ustedes cuando lean eso van a poder entender. Pero si nosotros vemos en 2 Pedro también que nos dice de que esos ángeles también ellos no cumplieron con su mandamiento, con su ministerio que le fue dado. Si ellos no cumplen con ese ministerio, ellos han caído. O sea, ¿qué nos dice el Señor a nosotros? Que nos da a nosotros el mandamiento y que nosotros obremos. ¿Qué fue lo que Pablo dijo? Que yo doy gracias a Dios
Yo doy gracias a Dios porque yo puedo hablar en lenguas y yo he hablado mucho en lenguas a comparación de las otras personas. Eso es lo que dice en 1 Corintios. ¿Por qué? Porque Él da gracias a eso, porque Él no cae. De la misma forma, el hecho de que yo he recibido la sanación, la sanidad, entonces no significa de que esto se tendrá por un tiempo, sino que uno tiene ese poder. Y luego cuando uno recibe ese poder de la sanidad y la enfermedad, tú no puedes sanar a las otras personas. Vamos a decir todos juntos, como mi enfermedad ha sido sanada, yo he recibido el poder de sanar a otras personas. Y por eso, de esta misma forma, Él sanar a las otras personas. Y también el que yo recibo la sanidad es igual. ¿Por qué? Porque ese poder ha venido dentro de mí. O sea, tenemos ese poder para poder sanar a otras personas. ¿Por qué? Porque el que tiene fe. Pero entonces no entiendo por qué las personas están negando esto. Queridos hermanos, no es esta revelación que nosotros hemos recibido, tiene ese efecto cuando nosotros, hasta en el momento, por toda la eternidad, hasta que nosotros recibamos la sanación, que fue la palabra que nos dice, en Levíticos también que nos dice a nosotros. Como yo he recibido, Él manda esa bendición, entonces yo no puedo, no puedo negar esto. ¿Por qué? Porque una vez que Dios dice una vez, esto es igual, esto irá por toda la eternidad, pero ¿cómo puedo yo negar esto? Como yo he recibido este mandamiento, entonces yo no puedo negar esto. Pero entonces, por favor, queridos hermanos, no, ustedes no nieguen ese mandamiento de que ustedes son sanos. Y por favor, y no nieguen ese mandamiento de que ustedes pueden sanar. Hay muchas personas, hay una persona que ha sido, digamos que es pobre, y entonces va al pastor y dice, por favor, yo he sido pobre. Entonces esa persona, entonces recibe la bendición de Dios, y entonces luego de recibir la bendición, ¿será que el dinero viene, aparece repentinamente en sus ojos? Pero no es así, ¿cierto? Esa persona se esfuerza y luego recibe la bendición y cree en esa bendición y seguirá más adelante con esa bendición. Y luego verá que luego de trabajar arduamente recibirá ese dinero y será, sí, he recibido la bendición de Dios. Pero entonces, ¿por qué no creen de esta misma forma con sus enfermedades? Pero luego de que luego recibió la bendición y luego de que su negocio vaya bien y espera de que su negocio va bien y esperan hasta que su negocio va bien y dice como ha recibido la bendición. Pero entonces, ¿por qué eso no es igual con sus enfermedades? ¿Por qué no esperan hasta que sean sanos? ¿Por qué no esperan hasta que ese cáncer que está dentro de ustedes sea sanado? La palabra de Dios no tiene un límite. Digan sí las personas que están llenos de la enfermedad. Digan amén las personas que toman su enfermedad como enemigo. Esta es la razón por la que nosotros tenemos que echarlos fuera. Hay muchas personas quienes oran y entonces vienen y traen sus enfermedades a Dios y a sus problemas a Dios y dicen, ay Padre Dios, ayúdame con todo esto. Y luego cuando dicen en el nombre de Jesús, amén, y vuelven a tomar todo lo que han dejado delante de Dios y vuelven y lo ponen en su bolsillo. Y luego cuando vuelven delante de Dios y van a donde pueden orar y entonces vuelven y sacan sus problemas, dicen como, ay Padre Dios, he traído otra vez lo que había traído para ti ayer, y lo vuelve a tomar nuevamente cuando termina de orar. Y entonces luego de una semana vuelve a traer y entonces le dice como, ¿usted dónde va? Voy a ir a orar. Y vuelve a sacar todos sus problemas y dicen como,
Y vuelve a orar. 가족에게는 그것도 아주 그냥 닳고 달아서 쓸 것도 없을 거예요. Estoy seguro de que 지금 전부가 그런 식이라요. muchas personas que de todas formas vienen y con sus problemas y la traen a Dios y las vuelven a tomar. Uno que es la oración es entregar nuestros problemas a Dios. ¿Qué es? Es entregar nuestros problemas. No es el hecho de llevar con nuestras enfermedades y decir como, ay, mira, yo también me he enfermado, y lo vuelve a tomar. Sino uno al orar, ¿qué es lo que uno hace? Es entregar nuestros conflictos y todos nuestros deseos. ¿Qué es? Es el entregar. Por eso nosotros cuando entregamos eso tenemos que salir con las manos vacías. Había una vez que había tenido un avivamiento en el pasado en una iglesia y entonces venía una abuela que venía con un bastón y pues ¿por qué? Porque una de sus piernas estaba mal y entonces usaba su bastón. Pero entonces, cuando al entrar dentro del templo, ella pues puso su bastón pues cuidadosamente y lo escondió en un lugar. Pero entonces le preguntaron, ¿usted por qué está escondiendo su bastón en ese lugar? Y entonces ella dijo, ay, pues yo, pues cuando termine el avivamiento, pues voy a tomar pues para volver a usar el bastón. Pero ella viniendo a un avivamiento de la sanidad, ella luego al salir, pues viene a esconder. Pero entonces, luego esa persona, cuando ella luego cuando salió del avivamiento y recibir la sanidad y echar fuera demonios, y luego ella, pues, dijo como, ay, ¿qué va a hacer con este bastón que ya ha tenido la sanidad? Entonces, pues, ¿qué va a hacer? Pues es botarlo. Y ella luego convirtió a ser una gran, pues, luego escuché de que ella convirtió una pastora. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer al orar? Tenemos que entregarlo todo a Dios. ¿Qué tenemos que hacer con toda enfermedad y toda preocupación? O sea, es entregarlo a Dios. Digan amén las personas que van a entregar todo esto delante de Dios. Yo en serio pido verdaderamente, creo y espero que así sea. ¿Por qué? Aunque yo no puedo creer en mí mismo, ¿a quién tenemos que creer? En Dios. ¿Por qué? Porque Dios está vivo. Porque está así. Por eso nosotros tenemos que creer en esa palabra. Por eso nuestra vida de fe es la palabra de la revelación. Porque es lo que dice la palabra de Dios. Aunque el mundo pueda cambiar, la palabra de Dios no cambia. ¿Por qué? Porque es eterna. Queridos hermanos, por favor, las personas que han recibido la imposición de manos, esa imposición de manos, esa bendición, no es por toda la eternidad. Aunque esa persona, aunque había venido verdaderamente por la imposición de manos, por su pobreza, luego de 3 años ve ese efecto, pues de todas maneras, esto es igual con la sanidad. Por favor, si ustedes comienzan a dudar a Dios y a preocuparse, Dios se preocupará por usted. Por favor, vamos a decir todos juntos, que mi espíritu obtenga la fe de la revelación, que mi espíritu obtenga la fe de la revelación, que mi espíritu tenga la fe de la revelación, que mi espíritu tenga la fe de la revelación. Queridos hermanos, espero que ustedes verdaderamente en el día de hoy, no es algo que ustedes tengan el día de hoy, sino que no olviden el día de mañana, sino que les digo en nombre de Jesús que esa palabra esté por toda la eternidad. Digan amén las personas que tienen su verdadera fe, que han buscado su verdadera fe. Pero digamos una persona que es estéril y entonces a una persona luego le dice que ore por ella para que ella pueda tener hijos, pero entonces luego ve que algunas personas, luego aunque haya recibido la unción de mano, la imposición de manos,
Pero entonces, digamos, no tiene, pues si ve a las otras personas, pues ve que tiene más hijos, pero ella no tiene sus hijos. Pero también no hay algunas personas que han puesto la imposición de manos, que tienen una enfermedad. Otros son sanados inmediatamente, pero esa persona no es sanada. Pero entonces, esas personas tendrán en su corazón una gran preocupación y dentro de ellos tendrán esa duda. Pero entonces, por esta razón, hoy leímos el pasaje bíblico del día de hoy. ¿Qué fue lo que dijo? Pablo, ¿qué fue lo que dijo? Yo he recibido una gran grandeza, en revelación. Y para que no me exalte, para que yo no sea orgulloso, para que yo no me ensalte de ello, Dios me ha dado un aguijón en mi carne. O sea que es Él. O sea que viene de Satanás. O sea, hablando de ese demonio que viene de Satanás, para que yo no me enaltezca sobre de toda manera. Pues entonces Pablo también, él aunque haya sanado a los enfermos y él también levantó a los muertos y él también verdaderamente, pues él mismo tenía una gran enfermedad, que fue lo que Efesios dijo en Efesios. Yo quisiera de que ustedes me dieran sus ojos, o sea, y podemos ver de que, pues, que Pablo también tenía una gran dificultad al ver, y también qué fue lo que le dijo, qué fue lo que le dijo a Timoteo, que él podemos ver de que le dijo a Timoteo de que tomara el vino por el dolor en su estómago. También hay unas personas por medio de esto que interpretan diciendo de que Pablo tenía una enfermedad pues dentro de su estómago. Por eso entonces por medio de esto podemos ver de que él tenía una gran una gran dificultad al ver, o sea, tenía una enfermedad en sus ojos y también tenía una enfermedad dentro de su estómago. Por eso entonces, ¿qué fue lo que dijo? Dios ha puesto un mensajero de Satanás y ha puesto un aguijón en mi carne. O sea, entonces, ¿qué fue lo que dice? Que Dios ha puesto un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. ¿Por qué? Porque esa revelación que Dios me ha dado es tan grande para que yo no me exaltece con eso. Él me ha dado a mí ese aguijón en mi carne. Y él dijo y luego en el versículo 8 que hizo, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quitase de mí. O sea, él oró 3 veces. Él oró el día de hoy, luego de una semana y luego de otra semana. También de todas maneras, él no tuvo la sanidad. Y me ha dicho, bastante mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, te basta con mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, ¿qué es lo que está diciendo? Tú cuando vienes a mí, pero entonces tú como no vengas delante de mí con ese efod, o sea, esas vestiduras que tuvieron los sacerdotes, sino tú estés desnudo de mí. ¿Por qué? Porque si tú vienes con ello, de esa cantidad es la cual el poder de Dios será tapado. O sea, que venga desnudo completamente. ¿Por qué? Porque mi poder es perfeccionado en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. En mis debilidades. Para que me repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo tanto, por amor a Cristo me gozo de las debilidades. En afrentas, en necesidades, en persecución, en angustias. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque esto me hace débil a mí, aunque tenga esa enfermedad en mis ojos, en mi estómago y en todo mi cuerpo.
Pero esto no viene de esperando, y el hecho de que yo voy delante de Dios y oro delante de Dios no es para poder hacer la justicia de su propia justicia, sino es para glorificar a Dios. De la misma forma, Simón, el hecho de que se le pone la imposición de manos no es por mi propio poder. No es por mi propio poder, sino es el poder de Dios. Si yo hubiera tenido ese poder yo mismo, yo hubiera puesto mis manos en mi cuerpo y yo hubiera sanado, me hubiera sanado en mí mismo. Pero ¿para qué es esto? Es para que este es el poder de Dios. ¿Qué fue lo que Pablo dijo? Y verdaderamente esto es para mis debilidades, es para glorificar a Dios. De la misma forma, David, él fue desnudo completamente para poder glorificar a Dios. ¿Qué fue lo que Pablo dijo? Pero aunque ese mérito, esa cruz, verdaderamente puede ser avergonzado por las personas que no creen, pero para los cristianos, para los que creen, es para glorificarse y jactarse. Pero entonces, ¿qué fue lo que Pablo dijo? Aunque yo tengo muchos poderes y he hecho muchas cosas, pero la verdad, aunque yo mismo tengo esa debilidad en mí, y aunque yo echo fuera demonios, ni yo tengo la sanidad, es que es por medio que mi debilidad, para que me glorifico, me glorío en mi propia debilidad. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Yo personalmente también tengo muchas debilidades, pero la verdad yo no pongo mucho interés en esto. ¿Por qué? Pero yo también personalmente he orado mucho por esas debilidades. En mi carne, estoy hablando de mi carne, tengo muchas debilidades. Pero de todas maneras, yo no me avergüenzo de esto. ¿Por qué? Porque ese no es el poder mío, sino ese es el poder de Dios. Porque Dios es el que me usa a mí. Si nosotros vemos en el campo, algunas personas como no han vivido en el campo, pues no van a conocer. Pero entonces, digamos, si un balde o pues una jarra se haya pues rompido, pero entonces en ese tiempo pues usaban algo especial para poder pues arreglar ese bastón, pues esa jarra. Pero de todas maneras, aunque yo haya sido pues usado con eso, pero de todas maneras, aunque se haya sido roto y pegado otra vez, pero de todas maneras Dios me ha usado de esta forma, pero de todas maneras doy gracias a Dios. Pero entonces hay muchas personas que podrán decirse entre sí, ay, ¿por qué será que mi enfermedad no ha sido pues sanado? Si aunque he recibido la unción, la imposición de manos, y yo, aunque he echado fuera demonios y he orado, pero por favor, no se desanimen, sino miren esta palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo usará a usted. Si yo personalmente, médicamente, yo debía morir hace más de varios años. Pero la verdad, pues a mí pues me han puesto como un paciente para que pudieran pues investigar cuál era la razón por la cual yo todavía sigo pues viviendo. Yo tengo pues diabetes en mí, pero entonces pues la verdad la diabetes a veces es tan alta que pues la presión es tan alta que pues hay veces que eso es algo imposible que para otra persona pues sostener y pues deberían pues morir. Pero de todas maneras, yo 그래서 막 이게 고열 땅으로 막 올라가는 것들 그때 이건 뭐 정신없죠. 다 망가지니까 육체가. 근데 딱 pero entonces como aunque yo pues personalmente pues aunque tomo la medicina y no
O también hay veces que, pues entonces sí, digamos, hay veces que tomo, pues, la leche con mucho azúcar. Pero entonces, si esto serían hecho, pero entonces la presión hubiera subido, obviamente subirá, pues, como tengo diabetes. Pero de todas maneras, yo no me pongo tanto interés en eso, si es lo uno o lo otro. Pero entonces pero de todas maneras, hay veces que la presión ha caído tan baja. A veces tomo pues la medicina para que yo pueda subir mi presión. O sea, como de todas maneras, si entonces como la diabetes sube, como la presión en mi carne, en mi cuerpo sube y baja, pero de todas maneras yo no presto atención a eso. ¿Por qué? Porque Dios me ha usado, porque Dios está usándome. Pero entonces eso no significa que no tengo poder, sino que el poder que yo tengo es algo pues incomparable. Esto es algo que Pablo también dijo. Él, aunque tiene muchas debilidades, pero él de todas maneras, él dentro de sus debilidades, él tiene el poder de Cristo. Queridos hermanos, en el día de hoy, hagan que que Dios obre dentro de ustedes, que Dios los use a ustedes. Porque para que Dios, aunque no tenga completamente mi carne, tenga esa sanidad, pero Dios, para esto Dios me va a usar y verdaderamente tenemos que esforzarnos para hacer la obra de Dios. Pero sin embargo, si no hacemos la obra de Dios, sin siquiera damos sacrificio delante de Dios, y decimos yo no puedo hacer más esto porque tengo pues dolor de mi carne. Pero entonces, esta persona verdaderamente está menospreciando y no está dando gracias a esa revelación que Dios le ha dado a usted. Este ministerio que le ha dado a usted. Ay, Señor, ¿por qué? Comienza a decir, ¿por qué será que Dios ni siquiera está escuchando mi oración? Y Dios ni siquiera me está, pues, usando. Por favor, ¿qué fue lo que la Biblia nos dice a nosotros? Ustedes den gracias en cada momento. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros recibimos la respuesta de nuestras oraciones? Es porque nosotros hemos pedido según los deseos de esta carne. O sea, estamos pedido según los deseos de esta carne. ¿Por qué? Porque está pidiendo para que usar las cosas de esta carne y no para su espíritu. Y por eso esa es la razón por la cual Dios no escucha. Por eso que nos dice a nosotros, cuando nosotros oremos, no oremos según como los gentiles. Los gentiles pensaban de que tenían que orar por muchas horas, por mucho tiempo. Pero entonces nos está diciendo a nosotros que nosotros oremos según los gentiles. ¿Por qué? Porque Dios conoce todo lo que tú necesitas. Pero entonces ora de esta forma. Así nos dice en Mateo 6. ¿Por qué? Porque Dios verdaderamente sabe lo que nosotros necesitamos. Y luego lo que nos enseña a nosotros es el Padre Nuestro. Nosotros luego nos enseña a nosotros el Padre Nuestro. Vamos a decir todos juntos, el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vamos a decir hasta ahí. Entonces, ¿dónde está el Padre? ¿Dónde está Dios? En los cielos. Nosotros hemos escuchado muchas veces sobre esto. ¿Será que el cielo, el reino de los cielos, es como algo físico como el universo o es algo espiritual? ¿Será que el reino de los cielos es como una creación, como lo es el universo, o es algo espiritual? Como nosotros oramos el Padre nuestro que estás ¿en dónde? En los cielos, en el universo. En el universo.
¿En dónde? En el cielo. 하나님은 영이시니 Pero entonces, como dice el Señor que dice a nosotros, como Dios es espíritu, Él busca a los que le sirven. ¿En qué? En espíritu. 영으로 예배하라는 O sea, que lo conozcan, que Él es espíritu y tengan su servicio en el espíritu. Por eso, Padre nuestro que estás en donde? En el cielo. O sea, ¿qué significa eso? Que Él es espíritu. 영이신 Él quien es espíritu. 그 하나님. Dios, tú quien eres espíritu. 그러나 그를 하늘에 계신 아버지, 우리 다시 한번 다시 Entonces vamos a decir otra vez, Padre nuestro que estás en los cielos. Hasta ahí vamos a hablar, decir. 에 대해서 지난번 설교 들으셨 Y yo los he dicho sobre el Padre, pues anteriormente, 아버지는 cuando hablamos sobre el Padre, 아들과 아버지와 성령이 다 동등한 nosotros ya les he dicho, el Padre, Hijo y Espíritu Santo son iguales. Pero entonces cuando hablamos sobre el Padre, estamos hablando que tenían la justicia. O sea, cuando hablamos sobre el Padre, está hablando que tiene esa justicia, o sea, tiene esa, pues, la ley, esa ley, o sea, tiene ese mandamiento, tiene esa constitución. Pero luego dice, Padre nuestro que estás en los cielos. 계신 의로우신 O sea, que está hablando Padre que es justo, que tiene la justicia. 아버지와 동등하신 분이지만 Pero entonces Padre, Hijo y Espíritu Santo son iguales. Pero el Hijo y el Espíritu Santo, ¿por qué le obedecen? Porque tienen la justicia de Dios. Y también el Hijo obedece. ¿Por qué? Por el Espíritu, y le obedece. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Y también el Espíritu Santo le obedece. Y también pide ¿por qué? Porque según la voluntad de Dios. O sea, no 그러니까 하늘에 desobedecen al Padre. Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, 아버지의 뜻이 tú que, o sea, cuando hablas sobre el Padre, estás hablando, tú quien eres justo. 이름이 아버지 이름이 Entonces, santificado sea tu nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? Jesús. 아버지 이름 O sea, 이름이 que el nombre, tu nombre que es Jesús, sea santificado. Padre, vamos a decir todos juntos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre que es Jesús. Vamos a decir todos juntos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre que es Jesús. Cuando hablamos sobre la santidad, ¿qué significa? ¿Qué es? 깨끗하다는 Que es limpio, pero también, ¿qué significa? Que es separado, que es apartado. 내 피름 이 땅의 인류가 Entonces también nosotros vemos en el mundo estaba lleno de todos los nefilines. 거룩해진 Pero entonces Adán fue tomado solamente, o sea, fue santificado, o sea, fue apartado, 이 말이에요. o sea, fue tomado. 여러분 나를 주일날 Por eso, ustedes y yo, cuando vamos al día del Señor, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo cuando venimos al día del Señor? Nosotros ya hemos tenido nuestra vida de fe. Y nosotros somos santificados, pero ustedes saben, hay muchas personas que no quieren venir al día del Señor 이것이 y no quieren venir a tomar el culto. ¿Por qué? ¿Pero por qué es esto? Es para poder, porque nos ha separado, 이름만은 porque nos ha separado. 그 예수라는 이름이 Por eso nosotros con el nombre de Jesús, nosotros nos hemos sido separados de este mundo. 우리가 Como ese nombre es santo, 그렇지만은 우리는 대통령 앞에 무릎을 안 꿇을 수도 있어요. pero entonces nosotros podemos encontrar a muchos pues presidentes y podemos encontrar muchos reyes, pero nosotros no nos arrodillamos al presidente o a los reyes. ¿Pero por qué es esto? Es porque nosotros nos arrodillamos solo aquí al nombre de Jesús, que nos dice en Filipenses 2, que nos hace de que toda la creación 예, 나가게 하셨다. se arrodillen a ese nombre y hacen que todos reciben la gloria a ese nombre. Por favor, no dejen cuando ustedes 한다는 거예요. al orar y ustedes dejan pasar, por favor, y el hecho de que ustedes no reciben la respuesta es porque ustedes no se han arrodillado en el nombre de Jesús. Por favor, yo siempre me arrodillo delante del nombre de Jesús. 짝거리지 않고 예, 예. Si nosotros vemos a los niños, ellos son respetuosos a los abuelos. 무릎 꿇은 자는 Pues eso mismo, por favor, todas las personas que son humildes delante del nombre de Jesús, o sea que es humillarse a sí mismo y obedecer a ese nombre.
나라에 임합시며. 그럼 또 Y luego dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino. 우주 안에 있는 Venga tu reino. Ese reino en el universo, aunque tiene la oscuridad y la luz, y tiene ese conflicto, pero el reino de Dios, ¿qué es? No tiene esa oscuridad, sino que es el lugar, es donde no existe la oscuridad y no existe la sombra, sino solamente que existe la luz, y es eterno. 여기는 낮이 있다가 저녁에 해 떨어져 어둠이 Nosotros podemos ver que en el universo, aunque tiene el sol, luego de un tiempo vendrá la noche. O sea, aunque tiene ese amor, luego tendrá esa esperanza. Y luego también, aunque viva, tendrá la muerte. Es algo que nosotros no podemos evitar. Pero el reino del cielo, que es el amor de Dios es eterno. En ese lugar es eterno. 말한 것들이 다 헛것인 것을 너무 잘 알 수 있어요. Por eso nosotros podemos saber que todas las cosas en este mundo son todos en vano. 나와 있어요. 그것도. Todas las cosas, todas las palabras en este mundo son en vano. 그래서 나라에 임합시며. Por eso cuando nosotros decimos, venga tu reino, ¿cuál reino está hablando? ¿Qué fue lo que Jesús nos dice a nosotros? No os preocupéis en qué comer, en qué vestir, sino primero buscad el reino y la justicia de Dios. Por favor, no lo digan solo por decir, ¿qué reino? Ese reino donde no hay oscuridad, donde no hay muerte, donde no hay esa oscuridad, sino que está lleno de la luz, donde está lleno de la vida, donde está lleno del amor de Dios. 그 나라에 임합시다. O sea, venga este reino. 그걸 아주 양 Esto es algo que tenemos que tener la certeza. Y por favor, ustedes tengan ese anhelo para recibir la bendición de Dios. ¿Están entendiendo? 임하시고 Venga tu reino. 나라에 임합시고 Venga tu reino. 뜻이 하늘에서 Hágase tu voluntad como en el cielo, 땅에서 así también en la tierra. 어떻게? ¿Cómo? 예수께서 뭐라고 하셨다고 이 땅에 오실 때 Jesús al venir a esta tierra, ¿qué fue lo que dijo? 아버지 뜻을 Para hacer la voluntad del Padre. Él vino a hacer ¿qué? Hacer la voluntad del Padre. 땅에 Y entonces la voluntad de Dios fue hecha como en el cielo, también sea así en esta tierra, como por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo al venir a ser enviado, se ha hecho en nosotros. 성장해야 된다는 겁니다. Por eso, ¿eso qué significa? Que la iglesia tiene que crecer, que la iglesia es el lugar en donde Jesús vuelve a estar. Entonces, tiene que crecer. O sea, Jesús tiene que volver al cielo para que toda la voluntad sea realizada. Y luego, como esa voluntad fue hecha según por el Hijo, ¿están entendiendo? Entonces ahora, luego por el Espíritu Santo, al enviar el Espíritu Santo, hace que la iglesia sea realizada. O sea, que así es, que también sea en la tierra. O sea, que la obra que Jesús hizo y sea realizada en esta tierra de la misma forma. 하늘에서 이루시고 Y como la voluntad del Padre fue hecha por medio de Jesús en el cielo, en esta tierra es hecha ¿por quién? Por el Espíritu Santo. 되셨어요? ¿Están entendiendo? 다 따라잡사. Vamos a decir todos juntos que la voluntad del Padre 그로 인하여 fue hecha por medio del Padre, como en el cielo, 성령으로 인하여 así también sea 이루어 주옵소서. en la tierra por el Espíritu Santo. 교회가 잘 되게 하옵소서. Haz que la iglesia pueda prosperar. 교회를 사랑하게 하옵소서. Haz que yo pueda amar a la iglesia. 행복하게 하옵소서. Haz que la iglesia pueda tener el gozo. 바로 그거라. Así es. 여러분 정말 예수 사랑하시면 아멘. Digan amén las personas que verdaderamente aman al Señor. Pero entonces, ¿será que ustedes están amando a la iglesia? ¿Que la iglesia es el cuerpo de Jesús? 교회를 하면서 바로 그렇게 하면서 우리에게 이적을 양식을 주고 Y así es como nosotros nos da todos los días ese pan de cada día y luego perdona nuestras deudas y luego para que nosotros no caigamos en tentación y también que nos libran del mal, o sea, de los demonios. 그래서 우리가 당하지 않게 하옵소서. Haz que nosotros no caigamos en ello. 주기도문만 잘 뜻을 알고 보면 Si nosotros conocemos bien al Padre nuestro, entonces nosotros podemos tener el poder de Dios. 하나님이 O sea, de la misma forma, Padre nuestro que estás en los cielos, tú que estás en los cielos, tú quien eres justo,
하나님의 이름 예수 이름이 Santificado sea tu nombre, o sea que el nombre de Jesús reciba, sea verdaderamente, sea santificado, o sea que nosotros nos arrodillemos completamente a ese nombre. 하늘에서 이루신 같이 O sea, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, y de la misma forma como Jesús subió al cielo, 땅에서 y también en esta tierra sea de esa forma, sea realizada la voluntad de Dios por medio de la iglesia. Esto tiene que ser algo que tenemos que entender ciertamente. 굉장히 충만이라고 했어요. ¿Por qué? Porque la iglesia es el lugar en el cual tiene que ir bien para que dentro de nosotros pueda ir bien. 그 만물 위에 ¿Por qué? Porque que Dios puso a la iglesia encima de la creación y encima de ello puso a Jesús como la cabeza. Queridos hermanos, tenemos que orar correctamente. El hecho de que nosotros, aunque oremos y no tenemos la respuesta, es que nosotros no estamos orando correctamente. 이제 우리가 Por favor, queridos hermanos, nosotros en este momento, 주님의 계시 por favor, entreguemos todos delante de Dios y recibamos la revelación de Dios. 알았습니까? ¿Están entendiendo? 그래서 우리는 낮 시간엔 주로 내가 환자들에 대한 이야기를 주로 하지만 Pero entonces, por las mañanas, aunque doy, pues bendigo a los enfermos por la mañana, pero por la noche nosotros escuchamos esa prédica para que nosotros podamos ser verdaderamente ser esas personas que Dios pueda usar, que tengan ese llamado de Dios. Digan amén las personas que han entendido. 그러면 우리 찬송 한번 Por favor, ahora vamos a alabar todos juntos. 한번 힘있게 한데 예? 우리 177장 Vamos a cantar todos juntos 177. 땅에서 이루어졌어서 땅에서 이루어졌어를 위해서 하는 겁니다. Que se haga la voluntad en esta tierra. Así es la razón por la que estamos alabando esto. 아주 크게 입을 크게 벌려서 Abriendo sus bocas. 더 크게 벌려서 입을 크게 벌려서 강림하사 나를 강화하시고 대통하며 회개할 맘 충만하게 입을 크게 벌려서요. Abran sus bocas. 예수여 비오니 나의 기도 들으사 애통하며 회개할 맘 충만하게 하소서.
Todos de pie. 알맘 충만하게 합소서 경배하고 위로하사 복을 받게 합소서 충만하게 하시오니 무한 감사합니다. 손들고 예수여 비로소 나의 기도들을 사 애통하며 회개할 맘 충만하게 합소서. 아멘. 예수님 말씀에 회개 않는 Jesús, ¿qué fue lo que dijo? 율법이 없어도 Que las personas en este momento que no han tenido la ley, que no han tenido su conciencia, verdaderamente si no se arrepienten, van a ser juzgados por Nídime. Por favor, las personas que son verdaderamente orgullosos y no se arrepienten, a Jesús, quien es mucho más grande que Jonás, van a recibir ese juicio. En este momento vamos a orar todos juntos para que esa palabra de liberación esté dentro de nosotros. Por favor, oren con todo fervor. 하나님의 계시가 내가 이루어지가 없어. Para que esa revelación sea realizada dentro de nosotros. 우리 가운데 이루어지게 도와주시옵소서. 그 말씀이 우리의 모든 심령 가운데 이루어짐으로 말미암아 우리의 모든 연약함들과 우리의 모든 질병들이 또 하나님께서 우리에게 향하신 하나님의 뜻들이 우리의 삶 가운데 우리의 신앙 가운데 이루어지는 놀라운 역사가 임하여질 수 있도록 하나님 아버지 함께하여 주시옵소서. 하나님 아버지의 뜻이 하나님의 완전하시고 온전하신 뜻이 우리의 가운데 이루어질 수 있도록 하나님이 함께하여 주시옵소서. 우리의 연약함을 기억하시는 것이 아니요 우리 안에 있는 하나님의 뜻이 우리 안에 있는 하나님의 약속이 우리 가운데 이루어질 수 있도록 Señor, Jesús, Señor, nuestro Señor. Jesús, Jesús. 하나님 아버지 참으로 우리가 믿음을 가짐으로 말미암아 하나님께서 우리를 통하여 일하신다는 확실한 믿음으로 하나님께로 나아갈 때에 하나님 우리의 모든 약함들이 치유받게 도와 주시옵소서. 더럽고 악한 것들이 다 물러가고 떠나가게 하여 주시옵소서. 하늘의 악한 모든 것들이 우리 가운데 역사하지 못하도록 더러운 수들이 모두 떠나갈 수 있도록 하나님이 도와주시고 인도하여 주시옵소서. 말씀을 붙드는 자, 말씀을 붙들고 의지하는 자 가운데 하나님께서 일하여 주시고 하나님이 함께하여 주심이 우리 모든 성도들을 위해 임하게 도와 주시옵소서. 하나님 아버지 우리는 연약하지만 성령으로 말미암아 하나님의 뜻이 우리 모두에게 이루어질 수 있도록 하나님 아버지 함께하여 주시옵소서. 그 거룩한 성령으로 말미암아 우리에게 주신 예수의 이름으로 말미암아 그 이름을 사용하고 그 이름 앞으로 그 이름을 사용하여 하나님께로 나. 여러분 Queridos hermanos, 정말 계시의 말씀 por favor, reciban la gracia de Dios. Por favor, la revelación de Dios. Para que esa revelación que nos has dado y con esa gracia, oremos para que nosotros podamos estar llenos de esa gracia. Por favor, pongan sus manos en su mano derecha, en sus cabezas. Y por favor, hagan que este efecto sea por toda la eternidad. Crean en esto. Por favor, oren para que esa palabra pueda entrar dentro de ustedes. Donde esa palabra, cuando entra en ustedes, cuando esa gracia entra en ustedes, esa revelación entra en ustedes, los demonios no pueden estar dentro de ustedes. 옳지 옳지 막 기도하세요. 막 그냥 Por favor, oren con todo fervor para que ustedes puedan estar llenos de la gracia de Dios. 하나님 아버지 우리에게 주시는 은혜의 말씀 하나님
아버지 계시의 말씀이 우리의 삶을 주장하게 도와주시옵소서. 하나님이 도와주시고 하나님이 함께 해주심에 하나님 아버지 참으로 우리의 모든 어려운 문제들이 다 해결받고 나가게 도와주시옵소서. 하나님 아버지 진리의 말씀으로 하나님 우리를 새롭게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지 계시의 말씀으로 하나님이 약속하신 약속을 우리의 모든 자들의 우리 모든 심령이 소유할 수 있도록 하나님이 도와주시고 함께하여 주시옵소서. 하나님 아버지 모든 어둠들이 물러가고 떠나가게 도와주시옵소서. 하나님 아버지 참으로 어둠 가운데 빛이 비침에 어둠이 다 떠나가게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지 예수 그리스도의 빛이 우리의 모든 심령들 위에 비춰지게 도와주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, 우리는 하나님이 주시는 은혜 ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos tomar esa gracia que nos has dado con gracia, con ese valor que nos has dado, ayúdanos, Señor, a proteger nuestra fe hasta el final. Ora, Señor, en este momento y ayuda, Señor, que todas las personas puedan tener la sanidad y ayuda, Señor, que todos los que tengan la sanidad puedan tener ese gozo delante tuyo y ayúdanos, Señor, para que esa revelación que tú has dado pueda ser eterna y ayuda, Señor, que puedan ellos entrar dentro de ellos y no nieguen esta revelación. En el nombre de Jesús, amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todas las personas 오늘 은혜 받고 que han recibido la gracia y han recibido la sanidad y a que han dado gracias por la gracia que nos has dado por todos los siglos. 아멘. 아멘. Amén. 우리 Vamos a dar gran gloria a Dios con aplauso. 오늘 저녁에는 Y también el día de esta noche, 오늘 저녁 여러분들의 정말 인색한 마음 por favor, no sean tacaños, sino por favor, den ese sacrificio delante de Dios. Dios verdaderamente nos ha tomado a nosotros como su templo y verdaderamente nos ha dado a nosotros todo siendo desnudo, y espero que todos ustedes puedan recibir la gracia en la noche. Les vengo en el nombre de Jesús, que así sea. Ahora en este momento vamos a orar y 행동하시고 또 vamos a 역시 어제 마냥 약속된 대로 Vamos a poner la unción de manos y por favor no es el solamente echar fuera demonios, ahora solamente es el poner en manos, es poner la unción de manos y dar la bendición. Por favor, espero que así sea. Vamos a orar todos juntos.